chicos, buenas tardes. Siguiendo con el tema de la representación de las funciones gráficas, vamos ahora a ver el crecimiento y decrecimiento y a ver si nos da tiempo en este mismo vídeo a hacer máximos y mínimos. Bien, la condición que tenemos para dibujar una función es primero determinar el dominio. Luego, segundo, obtener la primera derivada y la segunda. Y tercero, estudiar la f' de x para ver cómo crece y decrece en los intervalos en que nos venga a resolver, cuando hayamos resuelto la ecuación que nos salga. Vamos a hacer este ejemplo. Y empezamos, como dice, el primer punto es el dominio. ¿Dónde existe esta función? Recordaréis que las funciones en R, y en este caso, cuando haya un denominador, si el denominador se puede hacer cero, el punto donde se hace cero es un punto que se llama del discontinuo. Y en ese punto no existe la función. En este caso, para x igual a 1, porque 1 menos 1 es 0, la función, es decir, el denominador se hace 0 y algo partido por 0 es infinito. Luego, si igualamos el denominador a 0, basta con que esté el interior del paréntesis. Si x menos 1 es igual a 0, indica que la x vale 1. Y para ese 1, esta función no es continua. Luego será continua en toda la recta real, excepto en el 1, que ya veis que lo haría la función infinita. Así que el dominio sería todos los reales menos el número 1. Vamos a obtener ahora la primera derivada porque nos va a ser necesaria. De las derivadas sabéis que la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador menos la del denominador por el numerador dividido por el numerador al cuadrado. Vamos a obtener f'. f' de x es igual. Para no equivocarme ya pongo el denominador. X menos 1 a la cuarta. Como está al cuadrado, si lo elevo al cuadrado es a la cuarta. Derivada del numerador. Bajo el 3 y le resto 1 al exponente. Por el denominador, que es este. X menos 1 al cuadrado. Ahora, menos la derivada del denominador. Es un exponencial bajo el 2, x menos 1, y por la derivada de lo de dentro, que como es una x, es 1. Y por el numerador. Bien, os fijáis que aquí tenemos x menos 1, x menos 1 y x menos 1. Y puedo simplificar al menos, esto está elevado a 1, pues 1 grado. Así que lo haré. Y me quedará 3x cuadrado por x menos 1, le he restado 1, este desaparece, menos 2 por x cubo, y aquí en el denominador desaparece también 1. Así nuestra primera derivada, ya efectuando este producto de aquí, nos queda 3x cubo menos 3x cuadrado menos 2x cubo partido x menos 1 al cubo. Si hacemos esto, nos queda x cubo, 3 menos 2 es 1, menos 3x cuadrado, partido x menos 1 al cubo.
y la voy a poner aquí. F' para que nos quede ya, es igual a x cubo menos 3x cuadrado x menos 1 al cubo. Voy a repasar. X cubo, esto queda un 2, perfecto, vale. Y vamos a hacer entonces la segunda derivada. Va a quedar un poco larga, pero bueno. Recuerdo que hemos encontrado los puntos críticos de la f' y nos había dado x0 y x3 y probablemente en alguno de ellos habrá un máximo o un mínimo. Para ello recordaréis que asegurábamos que existía un máximo o un mínimo si una vez obtenidos los puntos críticos de la f' los sustituíamos en la segunda derivada y en nuestro caso si f de 0 nos diese mayor que 0, la segunda derivada estaríamos en un mínimo. Asimismo, si la f segunda de 0 del primer punto fuese negativa, sería un máximo, y lo mismo con el 3. Si la f segunda de 3, o sea, sustituyendo la x por un 3, nos da positiva, sería un mínimo, y si la f segunda de 3 fuese negativa, nos daría un máximo. Esto es teoría pura. Borro y calculamos la segunda derivada y luego sustituiremos estos dos. Bueno, estudiaremos primero el crecimiento y el decrecimiento con la primera derivada, pero vamos a calcular ya la segunda. Y dejaremos eso para cuando la tengamos calculada. Bien. Empezamos. F segunda de x es, como siempre, x menos 1 al cuadrado, que es 6. Derivada del primero, 2x, bueno, vamos a derivarla como un polinomio mejor, pues será más cómodo, así no nos liamos con la regla de la cadena. Recordáis que era x cubo menos 3x cuadrado, o sea que 3x cuadrado menos 6x, que multiplica al denominador, menos la derivada del denominador, que es un x menos 1 al cubo, bajamos el 3, por x menos 1 restándole 1, y por el numerador, que era x cubo menos 3x cuadrado. Veis aquí que tenemos x menos 1, x menos 1 y x menos 1 a la 2, 3 y 6. Luego sí que puedo dividir entre x menos 1 al cuadrado, con lo cual este se me irá, este se me quedará como un 1 y este como un 4. Lo pongo. Iba a borrarlo, pero bueno, lo pongo. 3x cuadrado menos 6x, y aquí x menos 1, se nos queda solo 1, y aquí menos 3x cubo menos 3, menos, perdón, que he puesto yo aquí, x cubo menos 6x. Ah, bien, está aquí. Está bien, esto está bien, sí, sí, vale, vale. Así, y partido por x menos 1, 6, le quitábamos 2, queda un 4. Vamos a ver las operaciones de arriba, porque creo que se simplificarán. X menos 1 a la cuarta. Pero luego aquí tenemos que 3x por x, 3x cubo, menos 3x cuadrado, más, menos 6
x cuadrado más 6x. Y ahora restamos menos 3x al cubo y 3 por 3, 9, más 9x cuadrado. Veis que x cubo y x cubo son iguales, luego se restan y 0. Aquí tenemos que 6 y 3 son, esto es, menos 9x cuadrado. Y aquí tenemos un 9x cuadrado, con lo cual este y este se van con este. Y nos queda entonces la derivada segunda como 6x, x menos 1 a la cuarta. Y la voy a apuntar allí para que no se nos olvide. F segunda de x, 6x, x menos 1 a la cuarta. Y ya me permite borrar esto. Y vamos a ver crecimiento y decrecimiento con la primera derivada. Recordáis que la función tenía el dominio de los reales, todos, excepto el 1. Así que me voy a dibujar mi recta real. Y en el punto 1, que no estaba definida, lo dejo así. Lo borro incluso por aquí. Es un agujerito. Y aparte teníamos un x igual a 0, la primera derivada, que son los puntos críticos, y un x igual a 3. Y vamos a ver en estos intervalos si la función f' de x es positiva o negativa. Elegimos un valor de prueba, por ejemplo aquí el menos 1, bien digo, y vamos a ver qué pasa. Menos 1 al cuadrado es positivo, y menos 1 menos 3 negativo. Luego el numerador es negativo. Vamos a ver el denominador menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2, y menos 2 al cubo es menos 8, negativo. Luego nuestra función en este intervalo, de menos infinito a 0, crece. Entre el 0 y casi el 1, porque el 1 no lo podemos tomar. Podemos poner, por ejemplo, un valor de prueba, un medio. Un medio al cuadrado es positivo, el 3 es más grande que el 1 medio, negativo, el numerador. Y aquí, un medio menos 1 es negativo. Y un número negativo elevado al cubo sigue siendo negativo. Con lo cual, el conjunto es positivo, luego crece. Porque os recuerdo que si la f' es positiva, la función crece. Y si la f' es negativa, la función decrece. Entre el 1 y el 3, elijamos, por ejemplo, el valor 2. 2 al cuadrado es 4, 2 menos 3 es menos 1, negativa, el numerador, y 2 menos 1 positivo, y un positivo al cubo es un positivo. Y en menos entre más menos, con lo cual en este trocito la función decrece. Y ya a partir del 3 está claro que si tomamos un valor, por ejemplo 4, todo esto es positivo y todo esto es positivo, la función crece. Luego nuestros intervalos son de menos infinito a 0, la función crece. Entre el 0 y el 1, la función crece. Entre el 1 y el 3, la función decrece. Y entre el 3 y del 3 a más infinito, la función crece. Como veis, esto nos hace sospechar que en este punto, si crece y luego decrece, habrá un piquito así en la función. Supongamos que esté aquí, primero crece y luego decrece. Seguramente
en este intervalo habrá un máximo, porque ya intuitivamente lo vemos, ¿no? Pero vamos a asegurarnos con la segunda derivada. Borro y vemos. El criterio para saber si uno de estos puntos es un máximo o es un mínimo es sustituir ese punto en la derivada segunda, de manera que si la derivada segunda de un x sub 0 es mayor que 0, es un mínimo. Y si la f segunda de x sub 0 es menor que 0, es un máximo. Este es el criterio. Además, suficiente para garantizar que esto es máximo o mínimo. Sustituyamos el 0 en la segunda derivada que hemos calculado antes. La segunda derivada, ¿os recordáis? Que la tengo ahí apuntada, era 6x, x menos 1 a la cuarta. Y f, aquí tenemos los dos valores, ¿no? ¿Cuánto vale la f segunda de 0? 0 entre lo que sea es 0. No es ni máximo ni mínimo, porque habíamos dicho que tiene que ser mayor que 0 o menor que 0, no mayor o igual. Sustituyamos el 3. Tenemos que es 18 partido, 3 menos 1 son 2, 2 a la cuarta. Y esto es seguro que es mayor que 0. 18 entre, sí, mayor que 0. Luego esto nos indica que es un mínimo el punto 3. Decrece y luego crece. ¿Ok? Os dibujaré la gráfica bonita para que veáis exactamente por qué ha ocurrido esto y por qué. Y fijaos que en el punto 1, que no estaba definida la función, si recordáis la recta real, el 1 era un agujero, y aquí nos dice que en el 0 crece, este es el 1, ¿no? Y esto es el 0. Nos decía que aquí crecía, y que luego entre el 1 y el 3 decrecía, pero en el punto 1 no está definida, luego por eso no nos ha salido un máximo aquí, y pensábamos que lo había. Por eso hay que tener cuidado. El mejor criterio es el de la segunda derivada siempre. ¿De acuerdo? Pues así se hacen los problemas de máximos y mínimos. Haremos alguno más, porque el vídeo se nos ha hecho muy largo, y continuaremos un poco con ejemplitos de máximos y mínimos, y nos queda ver los puntos de inflexión en la concavidad y la convexidad. Nos vemos en la nube, chavales.